días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Juliana Neira de la Cruz, docente del curso de Física. Continuando con el desarrollo de nuestras clases virtuales, hoy trataremos el tema de magnitudes físicas. Veamos cuáles son los propósitos que queremos alcanzar el día de hoy. Primero, definir una magnitud física. Segundo, clasificar las magnitudes en fundamentales o derivadas y escalares o vectoriales. Tercero, conocer la unidad de medida de cada magnitud física. Vamos a empezar definiendo qué es una magnitud física. Una magnitud es la propiedad o la característica que tienen los cuerpos y que pueden ser medidos o se les puede atribuir un valor numérico. Para tener claro este concepto, veamos atentos el siguiente video. Una magnitud es una propiedad que se puede medir y que tiene un valor cuantitativo. Es decir, que una magnitud se va a poder medir, por tanto tendré un aparato de medida y tendrá un valor cuantitativo, es decir, un número asociado a esa magnitud. Además, ese valor cuantitativo tendrá una unidad de medida. Aquí tenemos una caja. Esta caja va a tener distintas propiedades, como pueden ser el tamaño, el color, el peso. Aquellas propiedades que se puedan medir y que al medirlas obtenga un valor cuantitativo, es decir, un número, serán magnitudes. En este caso, magnitudes que están representando a la caja. ¿Qué propiedades tiene la caja? Pues la primera sería el tamaño. La caja tendrá, como puedes ver, un ancho, un alto y una profundidad. Este tamaño de la caja pues será una magnitud que yo puedo medir y que tendrá un valor. La caja puede medir, por ejemplo, 40 centímetros de ancho. Así que podemos decir que el tamaño es una magnitud. En concreto, tendríamos tres magnitudes diferentes. Una sería el ancho, otra sería el alto y otra sería la profundidad de la caja. Otra propiedad que tiene la caja es el material del que está fabricada. En este caso parece que la caja está hecha de cartón, así que la propiedad sería que el material de la caja es el cartón. El material no sería una magnitud porque no estoy dando un valor cuantitativo, no estoy dando un número, sino que estoy diciendo una palabra, cartón. Por tanto, material no es una magnitud. Otra propiedad de la caja es la masa. Por ejemplo, esta caja puede contener 5 kilogramos de masa, así que la masa, dado que es un valor cuantitativo, es una magnitud. La calidad sería otra propiedad de la caja. Una caja será de mala calidad si se rompe con facilidad o si no es capaz de realizar la función para la que la he fabricado. Observa que la calidad no tiene ningún valor cuantitativo, no es ningún número, sino que la caja puede tener buena calidad, mala calidad o una calidad excelente. Así que la calidad no es una magnitud. Observa que en la caja podríamos obtener más propiedades, como pueden ser el color, el peso, etc. Pero creo que con estos ejemplos ya ha quedado claro lo que es una magnitud. Muy bien, entonces una magnitud vendría a ser todo aquello que puede ser medido, es decir, aquello que se le puede atribuir un valor numérico. Además, está siempre acompañado de una unidad de medida. Veamos, por ejemplo, las magnitudes. Tenemos la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen y el tiempo. Las magnitudes físicas se clasifican en dos grupos. Primer grupo, según su origen, pueden ser fundamentales o podrían ser derivadas. Las magnitudes, según su naturaleza, pueden ser escalares o podrían ser vectoriales. Vamos a escuchar una explicación general de cada uno de estos tipos de magnitudes mediante el siguiente video. Estén atentos, por favor. Magnitudes fundamentales: tiempo, masa, longitud, temperatura, intensidad eléctrica, cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. Tres de estas magnitudes tienen un origen muy simple y desde hace mucho solucionaron los problemas y necesidades del ser humano. Una de las primeras necesidades que tuvo el hombre fue saber cuándo salía y cuándo se escondía el sol, cuándo será época de siembra o de recolección, por lo que comenzó a crear calendarios cíclicos que le ayudaban a ordenarse y predecir el tiempo. En simples palabras, ¿qué hora es? O ¿qué fecha es? He aquí nuestra primera magnitud fundamental, el tiempo. Podemos medirlo en milenios, siglos, décadas, lustros, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos y muchos más. Desde que el hombre comenzó a construir y también a cosechar, se dio cuenta que necesitaba tener tamaños exactos de terrenos, ladrillos, palos, por lo que utilizó su propio cuerpo como una referencia para medirlo todo. Por ejemplo, las pulgadas y pies. Esta es la segunda magnitud fundamental, la longitud.
Aproximadamente en el año 3500 a.C., en Egipto, el comercio ya era parte de la civilización, pero dominaba el trueque y se necesitaban cambios justos en las mercancías. Se creó la balanza para poder comparar equitativamente, lo que nosotros conocemos como masa, la tercera magnitud fundamental. Cada una de estas magnitudes tiene su respectiva unidad de medida en sistemas de unidades, que hoy en día están muy estructurados. No son nada más ni nada menos que comparaciones, equivalencias entre cada una de ellas. Entre los sistemas más importantes está el anglosajón y el sistema internacional. Este último es el que estamos más acostumbrados a utilizar. El sistema internacional lo dividimos en dos sistemas más, el CGS y el MKS. El primero combina centímetros, gramos y segundos. Nos servirá para medir a pequeña escala. En cambio, el MKS combina metros, kilogramos y segundos. Este nos servirá para medir en una escala mediana. Como ya dijimos, existen 7 magnitudes fundamentales. Estas se pueden combinar a través de relaciones matemáticas, como son las divisiones y multiplicaciones, para así formar las magnitudes derivadas, como son por ejemplo el área, longitud por longitud, el volumen, longitud por longitud, velocidad, longitud dividida en tiempo. No son más que combinaciones distintas de las 7 magnitudes fundamentales, y estas se pueden expresar a través de un vector. ¿Qué es un vector? El vector es una flecha que representa una magnitud, con su dirección y sentido. Existen tanto las magnitudes escalares como las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que no tienen o no especifican ni dirección ni sentido, solo tienen módulo, como lo son la masa y la longitud. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que se pueden representar con un vector. Tienen módulo, que se indica con el largo del vector, y dirección, con el ángulo que esté inclinado. Un claro ejemplo es la diferencia que tiene la velocidad de la rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial, en cambio la rapidez es una magnitud escalar. Muy bien. Sintetizando la información que hemos escuchado en el video, tenemos las magnitudes fundamentales son 7. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y aquí tenemos cada una de las unidades de medida que corresponden a esas magnitudes fundamentales, sus símbolos respectivos y su dimensión. Por ejemplo, el tiempo, su unidad de medida es el segundo, su símbolo es la S minúscula y su dimensión es la T mayúscula. Intensidad de corriente eléctrica, su unidad de medida es el ampere, su símbolo es la letra A mayúscula y su dimensión es la letra I mayúscula. Cantidad de sustancia, su unidad de medida es el mol, su símbolo es el mol y su dimensión es la N mayúscula. Entonces, no olvidemos que para el sistema internacional de medidas son 7 las magnitudes fundamentales. Magnitudes derivadas hay muchísimas. Acordémonos que las magnitudes derivadas son productos de la combinación de 2 o más magnitudes fundamentales mediante las operaciones básicas de la multiplicación y la división. Tenemos como por ejemplo el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la potencia, la presión, la velocidad angular, la aceleración angular, la frecuencia, el impulso, el caudal y la carga eléctrica. Aquí tenemos sus fórmulas dimensionales, que son combinaciones de letras mayúsculas y exponentes, que son números enteros positivos y negativos. Y en la columna de acá tenemos las unidades de medida respectivas de cada magnitud derivada. Por ejemplo, el volumen tiene como fórmula dimensional L al cubo y su unidad de medida es el metro cúbico. La potencia, su fórmula dimensional es M por L al cuadrado por T a la menos 3 y su unidad de medida es el wax. El caudal, por ejemplo, tiene como fórmula dimensional L al cubo por T a la menos 1 y tiene como unidad de medida el metro cúbico por segundo. Según su naturaleza, las magnitudes pueden ser escalares. ¿Cuándo son escalares? Son aquellas magnitudes que para estar bien definidas solamente necesitan tener un módulo y una unidad de medida. Por ejemplo, aquí tenemos la masa, la temperatura, la presión, la densidad. Por ejemplo,
La temperatura. Nosotros escuchamos que una persona tiene como temperatura 38 o 39 grados centígrados, entonces evidenciamos que esa persona tiene fiebre. Si escuchamos que una persona tiene como masa 98 kilogramos, también podemos deducir que aquella persona es obesa. Entonces, para que queden bien definidas estas características de los cuerpos, solamente necesitan tener un valor numérico y una unidad de medida. Ejemplos de magnitudes escalares: la masa, el volumen, la temperatura, la longitud. Magnitudes vectoriales. Son aquellas magnitudes que, para estar bien definidas, además de su valor numérico y su unidad de medida, necesitan dirección y sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales: la posición, el desplazamiento, la fuerza, el campo magnético. Entonces, las magnitudes vectoriales están representadas por un vector que tiene los siguientes elementos. Tienen un punto de aplicación o un origen, tienen la dirección, que está formado por el ángulo de inclinación, tienen el sentido, que está indicado por la saeta de la flecha, y tienen un módulo o magnitud. Ejemplos de magnitudes vectoriales: la velocidad, el campo magnético, la fuerza, el peso. Vamos a practicar. Por ejemplo, aquí tenemos una situación. Tenemos un auto que se desplaza de un lugar a otro. Veamos qué magnitudes físicas intervienen en esta situación. Primero, magnitudes fundamentales. Por ejemplo, podemos hablar del tiempo y de la distancia. Magnitudes derivadas. Aquí podemos reconocer la velocidad y la aceleración. Magnitudes escalares, aquellas que para estar bien definidas solamente necesitan el valor numérico y la unidad de medida. En este caso sería el tiempo y el desplazamiento o distancia recorrida. Magnitudes vectoriales, además de módulo y cantidad de medida, necesitan su dirección y su sentido. Aquí tenemos la velocidad y la aceleración. Veamos otro ejemplo. Indica qué magnitudes físicas describen las características de un fenómeno físico o de un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos a un hombre corriendo hacia la derecha. ¿Qué magnitudes físicas podríamos rescatar? Ahí el tiempo, la distancia que recorre, la velocidad con la que se desplaza. Y si la velocidad no es constante, es decir, va variando, podemos hablar de otra magnitud física, que es la aceleración. En la segunda situación tenemos, por ejemplo, este libro. ¿Qué magnitudes físicas podemos sacar aquí? El volumen del libro, su peso, el espesor de una hoja. Acá tenemos a una persona lanzando una jabalina. Esta jabalina describe una trayectoria semiparabólica. Magnitudes físicas que podamos encontrar aquí sería el tiempo, el desplazamiento, la velocidad, la gravedad de la Tierra. Muy bien, para complementar estos conocimientos se les ha preparado, jóvenes, una actividad de reforzamiento en casa que está colgada en la página de la institución. Para cualquier consulta, no duden en escribirme a este correo. Si no tienen impresora, no olviden de transcribir los ejercicios a su cuaderno. La ficha que se les ha preparado a manera de refuerzo consta de 4 apartados. Esta ficha se denomina magnitudes físicas. El primer apartado dice completa los espacios en blanco. El segundo apartado determina si las siguientes cantidades son escalares o vectoriales. El tercero marca la respuesta correcta. Y ahí tenemos esos apartados. Espero pues que no tengan ningún inconveniente y logren realizar su actividad sin ningún problema. Muy bien, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.